Continuamos compartiendo la UNSA en movimiento y vamos a dar la bienvenida en esta oportunidad al licenciado Roger Mamani, quien es docente e investigador de la carrera de Historia de la UNSA. Nos va a hablar sobre la Revolución de 1809, el grito libertario de los paceños. Bienvenido, licenciado Mamani. Adelante, por favor. Nosotros todos los años preocupados por qué artistas van a estar en la verbena, dónde se va a festejar los desfiles y demás. Pero realmente nosotros conocemos cómo se da, cómo inicia esta gesta libertaria. Es por eso que nosotros estamos contentos y felices, porque hoy vamos a saber más de historia y qué mejor de la mano del licenciado. Licenciado, si nos podría comentar cómo inicia esta revolución que hoy por hoy marca historia, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Soy Roger Mamani, de la carrera de Historia y también del Archivo de la Paz. Bueno, la tarde del 16 de julio es cuando comienza esto directamente. Ahí un grupo de revolucionarios ya se habían instalado en lugares claves de lo que hoy es la Plaza Murillo, que en ese entonces era la Plaza de Armas, la Plaza Mayor. Y bueno, con unos toques, con algunos santos y señas, se toma lo que sería el cuartel de veteranos de aquel entonces, en donde estarían las milicias armadas que resguardaban la ciudad de La Paz. En la noche, aprovechando la procesión de lo que sería la Virgen del Carmen, ahí es cuando se hace esta revolución y bueno, se depone a las autoridades. Es más o menos lo que Rosana Barragán ha venido a denominar el repertorio de las acciones en este caso, ¿no? Se toman en los principales edificios públicos, en este caso el cuartel de veteranos, lo que sería el corregimiento de intendencia, la gobernación, el de La Paz. Luego se empieza a derrumbar a las autoridades nombradas de aquella época, se empiezan a nombrar nuevas autoridades, se hace la toma simbólica de documentación, se quema documentación, y luego ya se empieza a mandar cosas a las proclamas, los documentos a otras ciudades como a Cochabamba, Oruro, Chuquisaca, etcétera, etcétera, para legitimar un poco lo que sería la revolución del 16 de julio y contando un poco cómo es que se había dado, por qué se había dado y buscando también apoyos de otras instancias en este caso, y todo esto a la cabeza de Pedro Domingo Murillo, nuestro gran prócer en este caso, ¿no? Exactamente, Pedro Domingo Murillo es una de las figuras más emblemáticas de esta revolución, pero también nos gustaría saber la otra parte. Me refiero con esto a Manuel Goyeneche, si nos podría explicar quién era y cuál es su papel dentro de la revolución de 1809. Manuel Goyeneche fue el que prácticamente liquidó la revolución en este caso, ¿no? Él en aquel momento era presidente de la audiencia del Cusco y luego él fue nombrado por el virrey de aquel entonces, Abascal, en Lima, para que sofocara lo que sería esta revolución del 16 de julio, y fue mandado desde allá y con las tropas que logró aglutinar tanto en Puno como les mandaron desde Arequipa, desde Cusco, y fue el que llegó hacia la ciudad de La Paz más o menos para septiembre de 1809 y terminó por extinguir la revolución a su paso y por concluir lo que sería 1809. Ya más adelante va a tener más actuaciones en plena guerra de independencia, pero esta es la inicial en este caso, ¿no? Ahora, Goyeneche tenía un antecedente, fue enviado desde Madrid, desde Europa, para tratar de convencer a que la gente, las autoridades que estaban en el virreinato de Buenos Aires, y mejor dicho, las audiencias que estaban ahí se adhirieran al nuevo gobierno que estaba sucediendo en Europa. Y esto le valió un poco de odio porque él venía con una doble intención, era también enviado de la princesa Carlota Joaquina de España, y vino con esas dos cartas, que se reconozca a España pero también que se reconozca a Carlota Joaquina, y en Chuquisaca fue odiado, por eso también tuvo que salir intempestivamente, pero ya en 1809 volvió a derrumbar lo que sería la Revolución de La Paz. Nosotros ahora vamos mencionando varios personajes, quienes han estado a la cabeza, pero ¿cuál ha sido el papel de la Junta Tuitiva dentro de todo lo que ha sido esta proclamación de esta gesta libertaria?
La Junta Tuitiva tiene un papel súper importante. Ya esa noche del 16 de julio, como te contaba hace un momento, lo primero que se hace es destituir a las autoridades que en aquel entonces estaba el gobernador Dávila, si no me equivoco, y se colocan nuevas autoridades, se coloca un nuevo cabildo, que era el órgano de gobierno de la ciudad de La Paz, y al mismo tiempo se conforma esto que sería la Junta Tuitiva de la Revolución Paceña, en este caso, ¿no? Y esta Junta Tuitiva tenía, se le arrogó el derecho, digamos, o la función, la capacidad de establecer los lineamientos que iba a tener la revolución. En este caso lo que sacaron es el plan de gobierno, este documento tan importante que un poco se lo deja de lado en comparación con lo que sería la proclama de la Junta Tuitiva, esta proclama que todos conocemos en este caso, ¿no? Hasta ahora hemos tolerado una especie de estupidez bastante parecida a la estupidez, dice la proclama de la Junta Tuitiva en este caso, ¿no? Pero también existe este otro plan de gobierno que son las principales directivas que iba a seguir el nuevo gobierno que se estaba llevando a cabo en esta revolución paceña, que iba a abarcar, como ellos pensaban, mucho tiempo. Bueno, pero luego vino Goyeneche y destruyó, digamos, lo que se estaba construyendo en aquel momento. Realmente es sumamente interesante, algo que todos los jóvenes, niños, deberían avanzar desde colegio, según opinión de este humilde personaje. Pero también me interesaría saber qué son los pasquines, ¿no? Porque si bien los pasquines es algo que durante la lectura que estaba desarrollando para poder entender más sobre esta fecha tan importante que es el 16 de julio, pero qué mejor que conocerlo de usted, de Roger Mamani, un licenciado docente de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, para que nos pueda explicar qué son los pasquines. Ya. Los pasquines, esas hojas volanderas diría Paola Revilla en este caso, ¿no? ¿Qué eran los pasquines? Eran documentos manuscritos que se pegaban a las paredes de toda la ciudad, podría ser de toda la ciudad o en lugares específicos como el Palacio de Gobierno, esto de Cabildo o las iglesias, y ahí se empezaba a mostrar algún tipo de descontento social en este caso, ¿no? Se empezaba a reclamar cosas. Y la mayoría eran anónimas o se firmaba por el secretario, por ejemplo, digamos, ¿no? O un ciudadano un vasallo del rey, digamos, ¿no? No había todavía ciudadanía, pero firmaban así, un vasallo del rey, y se decían cosas, se empezaba a despotricar contra el gobierno, contra las alcabalas, contra los impuestos, contra las autoridades que lo estarían haciendo mal, y se colocaban en diferentes partes, y muchas veces las autoridades investigaban quiénes habían hecho estos pasquines y capturaban y los sometían a juicio, un juicio ordinario de rebeldía contra el gobierno en este caso, ¿no? De rebeldía contra el gobierno, y eso era suficiente para meterlos a la cárcel y siguiéndoles un proceso, etcétera, etcétera. Es muy interesante porque se conservan algunos de estos pasquines, tanto en el Archivo Nacional de Bolivia en Sucre y algunos en el Archivo de La Paz. Usted menciona que durante cuando hacían pasquines, muchos eran perseguidos, por decirlo políticamente. Este habrá sido el caso de Pedro Domingo Murillo, porque también tengo entendido que han librado batallas en la sección de los Yungas, en Irupana y Chicaloma, pero no sé, y por eso le pregunto, usted es la persona más indicada para que me pueda responder, si ha sido también artífice de algún pasquín Pedro Domingo Murillo, o tal vez otras personas al fragor de lo que él hizo, hicieron pasquines y tal vez también por eso lo ejecutaron. Puede ser, no lo descartaría, aunque no, como te decía, estos pasquines eran firmados anónimamente en este caso, ¿no? Y no solamente eran pegados en las paredes, sino también se los repartía muchas veces de forma anónima, en las noches, digamos, ¿no? Se los arrojaba y luego la gente los agarraba y los empezaba a leer. No tenemos que olvidar que Pedro Domingo Murillo sabía leer y escribir, entonces es muy probable que él también haya hecho alguno de estos pasquines en este caso. Claro, se lo acusa
ya posteriormente, cuando se le hace el proceso de escribir hojas o de estar a la cabeza de la revolución y de firmar documentación, por eso también se le hace el proceso debido, pero luego ya al final Pedro Domingo Murillo no participó en lo que sería la última parte de la revolución, esta que tú mencionas, que es en Yungas en este caso, ¿no? En Yungas estuvieron Manuel Victorio García Lanza como uno de los principales personajes de aquella época. Él fue nombrado subdelegado de Yungas por parte del nuevo cabildo por la Junta Tuitiva, y es de esa forma que actúa en Yungas, y es el último periodo, ahí justamente es donde actúa Goyeneche, mandando a sus tropas y ahogando finalmente lo que sería el movimiento Paseo. Nosotros ahora queremos saber qué produce lo que es esta independencia. Sabemos que la Junta Tuitiva proclama la independencia del Departamento de La Paz, siendo el documento uno de los primeros de esta índole en todo lo que es el continente. Ahora, a raíz de eso, ¿qué pasa en la historia? ¿Qué pasa con los demás países, con los demás grupos, ¿no?, que están rodeándonos en América? ¿Qué pasa, licenciado? Por ejemplo, hay un caso muy específico que se sucede un mes después de julio, que es en Quito. En Quito también se sucede un nuevo movimiento antigubernamental, podemos decirlo, contra las autoridades españolas. Y ahí se cita lo que se dice, ¿no? Cómo han hecho los patriotas, algo así dice, que actuaron en la ciudad de Chuquisaca y La Paz, dice ahí, ¿no? O sea, ya sabían, en Quito ya sabían que en La Paz ya se había formado un cabildo rebelde, si se quiere, se había conformado una junta tuitiva y habría exportado sus papeles hacia muchos otros lugares. Muchos de los participantes de aquella rebelión del 16 de julio se fueron tanto a lo que hoy es Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata, que va a ser nombrado así en 1810, y a partir de eso se empezó a explorar, a conocer, digamos, el pensamiento revolucionario también de acá en 1810, en Buenos Aires, en Chile, luego en el Perú. Hay muchos protomártires, hay muchos veteranos, mejor dicho, de 1809 que todavía siguen actuando durante todo el proceso de la guerra de independencia, porque la guerra de independencia eso es un proceso. Muchas veces se considera que los que actuaron, Pedro Domingo Murillo y compañía, al día siguiente ya sabían que íbamos a hacer independencia. En aquel momento no se sabía nada, estábamos en una incertidumbre total y completa. Se habían rebelado contra las autoridades españolas, pero no sabían qué es lo que iba a pasar mañana. Ese es la principal cosa. Se aventaron a una aventura, digamos, podemos decir, una aventura revolucionaria que al final no terminó bien. En enero de 1810 terminaron ahorcándolo a Murillo, y con eso ya dando por terminado la Revolución Paceña, pero eso siguió continuando, y como te digo, muchos de aquellos participantes de 1809 terminaron todo el periodo revolucionario, en este caso, ¿no?, hasta 1825. Licenciado, como lo digo una vez más, usted es la persona más atinada para que le hagamos esta clase de preguntas. Por ejemplo, algunos dicen que la rebelión de 1781 de Oruro fue la primera rebelión independentista de América del Sur, pero por otro lado dicen que fue la de Chuquisaca, conjuntamente con la de la ciudad de La Paz. Sí. Así que la pregunta es esa: ¿es correcto que la llamemos la primera revolución independentista a la de La Paz? Me va a colocar en muchos problemas, pero bueno. Bueno, lo que pasa con la revolución orureña en 1781 es que es una respuesta de los autores de aquella época, los autores orureños, en esta competencia, si se quiere, de ver quién fue primero, quién fue anterior, porque no nos olvidemos que Sucre y La Paz tenemos, esa mala competencia, podemos decirlo así, de quién fue primero el 25 de mayo, quién fue más radical el 16 de julio. Entonces Oruro entra en esa competencia, y en 1781 está mucho más anterior que en 1809. Entonces ellos, Adolfo Mier, si no me equivoco, es uno de los que propone esto, pero la rebelión de Oruro tiene otras características, es mucho más una rebelión antifiscal, si se quiere,
mucho más local contra las autoridades locales de aquel tiempo. Y lo del 25 de mayo de 1809 que ocurre en Chuquisaca tiene mucha conexión con lo que sucede el 16 de julio aquí en La Paz. O sea, lo que vimos con un grupo de historia que trabajamos sobre este tema es que hay muchas conexiones, muchas coincidencias que nos hacen ver que lo de 1809, tanto el 25 de mayo como el 16 de julio, fue un solo movimiento. No fueron movimientos separados, si bien es uno anterior que el otro, uno fue más radical, etcétera, etcétera, pero fueron un solo movimiento, tenían las mismas ideas, actuaron de la misma forma. Hay una cuestión súper interesante acá, que cuando Chuquisaca, la audiencia gobernadora, como se llamó en aquel entonces, supo de la rebelión de La Paz el 16 de julio, no movió un solo dedo en este caso, ¿no? Lo correcto hubiera sido que desde Chuquisaca se hubiera mandado tropas para sofocar lo que sería la revolución paceña, pero no hicieron nada en este caso, ¿no? Más bien, como te contaba al principio, fue desde el Perú, desde lo que sería el virreinato del Perú, que se mandó a Goyeneche para aplastar lo que sería la revolución paceña. Entonces, hay este tipo de cosas que nos hacen pensar, que ya nos demostraron un poco que hay una conexión, que hay muchas conexiones y que fueron un solo movimiento. Licenciado, muchas gracias por la explicación tan detallada que nos ha dado. Espero que todos en su casa estemos contentos y felices, porque obviamente aquí en la UMSA en Movimiento nosotros nos estamos nutriendo de historia, cultura, arte, y qué mejor que ahora ya sepamos más de la historia para que el día que nos vayamos a festejar la verbena y los desfiles, nosotros estemos conscientes que hemos aprendido algo hoy. Y a sentirnos orgullosos siempre del suelo donde pisamos, donde crecemos, donde hacemos todas nuestras actividades, nuestra linda La Paz. Agradecemos en esta oportunidad al licenciado Roger Mamani, docente investigador de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Muchas gracias por su visita. ¡Continuamos!